Bendiciones y bienvenido cada uno de ustedes a nuestra segunda clase de Consejería Bíblica, otra cara del discipulado. Este es nuestro módulo número 2 y estamos contentos de que cada uno de ustedes esté con nosotros el día de hoy para que podamos continuar creciendo, explorando, entendiendo lo que verdaderamente es la consejería bíblica y el propósito por el cual Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos en esta área para poder ayudarnos los unos a los otros en el crecimiento del Señor, para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser ese varón maduro, esa mujer madura, perfectas delante de Dios, presentarnos ante Dios como personas que sabemos y entendemos bien la voluntad de Dios para nuestras vidas y sobre todo que la ponemos en práctica. Eso es lo que Colosenses capítulo 1, versículo 28 nos dice, que debemos de ser personas que deseamos presentarnos ante Dios como esas personas maduras para agradar a Dios con cada una de las cosas que hacemos. Así que bienvenido a Consejería Bíblica una vez más. En Consejería Bíblica, el día de hoy, el módulo 2, la primera lección, quiero que la comencemos aprendiendo acerca de la meta del consejero. Pero quiero decir primeramente acerca de la consejería bíblica, que la consejería bíblica tiene varias definiciones, tiene varias metas, y quiero compartir alguna de estas con ustedes. La primera que quiero compartir es decirles que la consejería bíblica se puede definir como una relación entre dos o más personas. En otras palabras, es entre el consejero y el aconsejado, o entre el consejero y dos aconsejados cuando se trata de una pareja. Busca aconsejar el consejero, busca aconsejar, animar o asistir a otra persona o personas, estos son los aconsejados, para hacer frente de manera más efectiva a los problemas de la vida. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos, que nosotros podamos crecer en las escrituras para poder ayudar a otras personas a hacer frente de manera más efectiva a las situaciones que se presentan en la vida de cada una de esas personas. Cuando nosotros tenemos ese deseo de aprender, de crecer, pero no queremos ayudar a otros, entonces no estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. El deseo de Dios es que nosotros podamos ayudar a otras personas a hacer frente a cada una de esas situaciones en las vidas con aquellas cosas que ellos están luchando. Algunas de las metas de la consejería bíblica. La consejería bíblica puede tener varios objetivos, incluyendo lograr cambios en la conducta. Pero no solamente es cambio en la conducta, en las actitudes o los valores del aconsejado. También tiene como meta evitar que se desarrollen problemas más serios, enseñar habilidades sociales, promover la expresión de emociones. ¿Cómo mejor puedes expresar tus emociones sin caer en un error, sin caer en un pecado? ¿Cómo podemos? Tiene la meta de brindar apoyo en tiempos de necesidad, proveer discernimiento, que la persona a medida que va creciendo en la palabra de Dios, la meta de la consejería bíblica es que la persona pueda tener discernimiento y orientación en la toma de decisiones. ¿Qué va a decidir? ¿Por qué va a decidir lo que va a decidir hacer o decir? Proveer discernimiento, orientación en la toma de decisiones, enseñar responsabilidad, estimular al crecimiento espiritual del individuo y ayudar al aconsejado a poner a trabajar sus recursos internos en tiempos de crisis. En otras palabras, ¿cómo vas a manejar cada situación de crisis que se te presenta? Sí, la consejería bíblica es el acercamiento o contacto con una persona que está vulnerable y necesita y requiere de un proceso sistematizado y planificado. Si no puedes acercarte a la consejería bíblica como consejero, solamente apareces y de repente ya todo va a suceder. No, tienes que tener un proceso para las personas. Tienes que entender cómo trabajar con las personas de principio a fin. Tienes que tener un proceso planeado y es por eso que se hacen las preguntas, que tú le haces el cuestionario al aconsejado para conocer al aconsejado, para poder diagnosticar cuál es el problema de la persona a la que vas a aconsejar.
Una vez que tienes ese diagnóstico, entonces puedes crear un proceso, un sistema y un plan. ¿Cómo vas a trabajar con esa persona? ¿Cuáles son los trabajos, las tareas que le vas a dar a esa persona durante el tiempo que no está contigo? Es importante entender que esta aproximación a esta alma, del consejero al aconsejado, la aproximación a esta alma y espíritu heridos, porque eso es como vienen las personas contigo. Vienen con espíritus con heridas en el corazón. Necesitan hacerse con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que solo el Espíritu Santo puede transformar a una persona. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de piedra a corazón de carne. Para que pueda el Espíritu Santo transformar, brindar ayuda completa. El consejero solo va a poder brindar esa ayuda completa cuando depende de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Se deberán de usar técnicas en la consejería que hay que conocerlas, pero su aplicación debe de ser siempre. Nunca uses técnicas fuera de las escrituras. La aplicación de las técnicas, cualquiera que sea, debe de ser usada, debe de ser dada a la luz de las escrituras para cada caso particular. Lograr cambios en la estructura de la vida de una persona debe de ser siempre el objetivo primario de la consejería bíblica. Sí, lograr esos cambios, lograr lo que necesita la persona cambiar. Así que la consejería bíblica, quiero que comencemos aprendiendo que la consejería bíblica trata con dos tipos de personas. Por esa razón quería definir y quería que viéramos cuáles son las metas de la consejería bíblica. Sí, porque tú vas a tratar con dos tipos de personas. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas con los que vas a tratar? Uno de ellos es conocido como el ofensor o el agresor. La persona que ofende, la persona, el malo de la película, vamos a ponerlo de esa forma, que no necesariamente es el malo de la película. Y vas a trabajar también con el ofensor y la otra parte es el ofendido. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Cuando tú tienes a dos personas y vas a hacer consejería bíblica con ellos, quiero decirte que esta persona puede que sea el ofensor y esta persona el ofendido, pero el ofendido constantemente se ve a sí mismo siempre como la víctima y ve al ofendido como ofensor. Y el ofendido ve a este como el ofensor y a él como la víctima. En otras palabras, cada persona se ve como la víctima y ven a la persona contraria o opuesta, ven a esa persona como los ofensores. En otras palabras, cada quien aboga por su causa. Y eso es importante que lo tengas claro. No vas a poder deducir automáticamente desde el principio que las dos, quién es el ofensor y el ofendido. ¿Por qué? Porque vas a tener que trabajar en un proceso para descubrir eso. Así que la consejería bíblica trata con estos dos tipos de personas, el ofensor y el ofendido. ¿Qué es lo que el consejero busca en el ofensor? Vamos a ver estos dos temas, estos dos puntos durante las próximas, esta semana y la próxima semana. En otras palabras, vamos a ver primero hoy lo que el consejero busca en el ofensor. La próxima semana vamos a ver la meta del consejero en la vida de aquel que ha sido ofendido o víctima, como le llaman algunas personas. ¿Qué es lo que el consejero busca en el ofensor? Ya que ese va a ser nuestro enfoque en esta primera semana, en esta primera clase. Porque ese debe de ser el enfoque tuyo. Este enfoque debe de ser tu meta. Esta búsqueda debe de ser tu objetivo principal con aquel que es el ofensor. En otras palabras, sí, tú como consejero tienes que tener una meta primordial en la vida de aquel que es el ofensor. En la vida del ofensor, lo que el consejero primero busca es el arrepentimiento. Sí, nunca debes de comenzar una sesión de consejería o una serie de sesiones de consejería sin antes poner de frente las cosas. Obviamente, cuando ya inicias una sesión de consejería, ya has hecho el cuestionario, ya has tenido una conversación con cada uno de los aconsejados o con el aconsejado si solo es una persona. Ahora, una vez que tú has hecho esa sesión, lo primero que
tú haces al comenzar la serie de sesiones que va a ayudar a restaurar la vida de esta persona, es comenzar por decirle, ¿hay algo de lo que tú creas que debes de arrepentirte? ¿Hay algo que tú consideras que es pecado en tu vida, que ha afectado en tu vida al punto que te ha llevado a vivir la situación, las circunstancias que estás viviendo y experimentando en este momento? ¿Hay algún pecado en tu vida que está destruyendo tu vida y la de aquellos alrededor? Y si es con una pareja, constantemente yo no comienzo la consejería bíblica sin antes decirle, supongamos que aquí está la mujer y aquí está el hombre, y le digo a ella o le digo a él, ¿hay alguna cosa? Antes de comenzar necesitamos saber, ¿hay algo que usted está segura, que usted piensa que usted hizo equivocadamente? Y permito que esa persona confiese, que diga que fue lo que hizo mal. Y no permito en ningún momento que esa persona diga, sí, hice esto y esto mal, pero fue culpa de él. No, no, no se permite eso. Pero también pregunto a esta persona, ahora, esta persona ya admite que hizo algo equivocado. Ahora quiero saber si hay algo que usted cree que usted hizo equivocado sin culpar de nada a la otra persona. Después de esto, que cada uno de ellos admite que cometieron un error. La consejería bíblica no se puede comenzar si cada uno de ellos no admiten sus errores y primero se piden perdón sincero el uno para con el otro. Una vez que ellos admiten su error, y es por eso que estamos buscando, ¿qué va a hacer el consejero? ¿Qué busca el consejero con el ofensor? El ofensor, porque cada uno de ellos ven al otro como el ofensor, debe de buscar el consejero el arrepentimiento primero. La próxima semana vamos a hablar del siguiente paso. Después del arrepentimiento, tienen que pedirse perdón el uno para con el otro. Eso quiere decir entonces de que la próxima semana vamos a estar hablando acerca de el perdón. ¿Cómo perdonar si tú fuiste la persona ofendida o tú eres la víctima? Pero hoy estamos hablando del ofensor. Entonces el consejero busca en el ofensor su arrepentimiento, su arrepentimiento. ¿Y para qué? Para que podamos entender bien esto, es importante que entendamos algunas definiciones del arrepentimiento. Definiciones del arrepentimiento, una de ellas es, el arrepentimiento es el dolor de una persona que una persona siente por algo que ha hecho. Lo vuelvo a repetir, es el dolor que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho, o que ha dejado de hacer, o que hizo que no debería de haber hecho. Quien se arrepiente es una persona que cambia de pensamiento, cambia de opinión, o deja de ser consecuente con un determinado compromiso, se arrepintió. Otra definición es que arrepentirse es un acto que debe de surgir de la comprensión legítima de los propios errores. Lo voy a volver a repetir porque esta definición es bien importante de lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento es un acto que debe de surgir de la comprensión. O sea que la persona tiene que comprender, que llegar a entender y analizar y decir, sí, cometí estos errores, es muy cierto. Y una vez que yo comprendo, que yo entiendo y que mi comprensión es legítima, que no es falsa, porque muchas veces pueden haber momentos de falsedad donde la persona solo lo dice por salir del paso. Pero no, la comprensión tiene que ser legítima si verdaderamente hay un arrepentimiento. Legítima de los propios errores que la persona ha cometido. El arrepentimiento consiste en reconocer los pecados. Pero cuando reconoces el pecado, tienes que cambiar de actitud. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de pensamientos, cambio de acciones. Y cuando cambias de actitud y debes de pedir perdón de Dios y de la persona a la que tú has ofendido. Ahora quiero que veamos un ejemplo de arrepentimiento en la palabra de Dios. Un ejemplo de arrepentimiento lo encontramos cuando tanto Juan el Bautista en sus primeras predicaciones como el Señor Jesucristo, lo primero que decían es, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué era lo que le estaban diciendo ellos a las multitudes? Es importante que tengan un cambio,
cambien, sean diferentes, piensen diferentes. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio, el ser humano se está destruyendo a sí mismo. El ser humano no solamente se destruye a sí mismo, está destruyendo a las personas a su alrededor. Ejemplo de arrepentimiento es cuando Juan el Bautista está bautizando a muchas personas. Y en aquellos días Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea y en el versículo 2 nos dice aquí que decía Juan el Bautista, arrepiéntanse, o sea, cambien porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, hagan derechas sus sendas. Y vean ustedes que en el versículo 4, Juan tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesaban sus pecados. Eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero no solamente llegaban las multitudes de las personas con un arrepentimiento sincero. Dice que también llegaban muchos fariseos y saduceos, pero ellos venían al bautismo porque estaban tratando de ver qué estaba pasando. Y entonces Juan les dice a ellos, camada de víboras, generación de víboras, dice la versión Reina Valera. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Juan el Bautista les estaba diciendo, ustedes saben que ustedes no han tenido un buen comportamiento. Ustedes saben que no están viviendo una vida correcta o agradable a Dios. Ustedes saben lo que han estado haciendo mal. Si ustedes realmente quieren mostrar que han cambiado, que tienen cambios verdaderos, esos cambios verdaderos se llaman arrepentimiento. Esos cambios verdaderos tienen que tener cambios de mentalidad, de pensamientos, de acciones, de actitudes que tenemos en la vida. Otro ejemplo de arrepentimiento, que es un texto paralelo a este de Mateo capítulo 3, se encuentra en Lucas también capítulo 3, versículo 7. Es un texto paralelo, pero desde el punto de vista de Lucas. Y cuando Lucas lo escribe, dice, por eso Juan, hablando de Juan el Bautista, decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes, quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Si quieren huir realmente de la ira que vendrá, o sea, si no quieren tener el castigo por sus equivocaciones, por su mal comportamiento, por su pecado, todo eso va bajo la columna de pecado. Entonces, por tanto, les dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse entre ustedes, tenemos a Abraham por padre, ya que los judíos pensaban que porque descendían de Abraham, ellos ya estaban bien, ellos ya tenían todo ganado. Les dice él, de verdad os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar a hijos de Abraham. En el versículo 9 les dice, si ustedes no tienen un arrepentimiento, el arrepentimiento, les dice, tiene que ser mostrado con frutos. O sea que cuando dices que te has arrepentido, los frutos se demuestran a través de los cambios, de que las cosas están cambiando. Y si no hay cambios, o sea, no hay frutos, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, verso 9. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, o sea, todo árbol que no está arrepentido, es cortado y echado al fuego. Y entonces cuando las multitudes escuchaban esto, las multitudes se preocupaban y decían, queremos entender bien qué significa esto del arrepentimiento. Porque lo que el arrepentimiento quería decir, cuando Juan les decía esto, cuando Jesús hablaba del arrepentimiento, es, deben de tener un cambio de mentalidad. Porque de la manera en que ustedes piensan es la forma en que ustedes se comportan, ya que nuestros pensamientos controlan nuestros sentimientos y nuestros sentimientos nos llevan a esas acciones equivocadas. La multitud le preguntaba a Juan, ¿qué pues haremos? Estaban preocupados, ¿qué haremos? Y Juan les respondía, la primera respuesta que les da, sí, demuestren que realmente han cambiado. Así que el que tiene dos túnicas, comparta
con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, comparta con el que no tiene que comer. Vinieron también a unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Recuérdense que si a los recaudadores de impuestos les decían que cobraran $10, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo entendible, ellos cobraban 20, porque le daban los $10 al gobierno romano y ellos se quedaban con los otros 10. En otras palabras, siempre agarraban más de lo que deberían de. Y Juan el Bautista les dice, cuando le preguntan, ¿qué haremos para mostrar que realmente estamos arrepentidos? Y les dice Juan, cambien. No hagan lo que es incorrecto, no hagan aquello que ofende y que hiere a otras personas. Y se los dice de esta forma, no exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados venían y les preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? ¿Sabe usted que desde ese tiempo los soldados también tenían la costumbre de buscar mordidas, ¿sí? De extorsionar a las personas? ¿Sí? De pedir siempre dinero a cambio de no llevarlos presos. Y los soldados les dicen, ¿qué haremos nosotros? Y les dice Juan el Bautista, ustedes también tienen que cambiar de actitud, sus acciones tienen que cambiar. Recuérdate cuando el aconsejado viene a ti, tú estás buscando la primera meta, el arrepentimiento de esa persona. O sea, que sus acciones cambien porque cambia su corazón, porque cambia su pensamiento. Y Juan el Bautista le dice a estos soldados, a nadie quiten dinero por la fuerza. Les dijo, ni a nadie acusen falsamente y estén contentos con su salario. Interesante. Pero ahora quiero que entendamos lo que significa la palabra arrepentimiento. En el griego original, en el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento en estos textos es la palabra metanoia. La palabra metanoia en el griego se compone de dos diferentes partes. La primera parte es la palabra meta, que su significado es cambio, y la palabra noia, que es mente. Ahora, cambio, mente. Cuando lo ponemos junto, lo que Dios está pidiendo de nosotros es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio, una manera diferente de pensar y de comportarnos. ¿Por qué? Porque de la manera en que el hombre piensa, es por eso que la palabra de Dios dice constantemente que nuestra mente debe de ser renovada en Cristo. Porque lo primero cuando nosotros venimos y queremos tener un cambio, Dios transforma nuestra manera de pensar a través de su palabra. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios hace una transformación. Es por eso que el consejeros, siempre, cada vez que terminen una sesión de consejería, denle al aconsejado lectura bíblica como tarea. Denle lectura bíblica como tarea y específicamente versos que tienen que ver con el problema que la persona tiene. Solamente la palabra de Dios puede cambiar el pensamiento. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder para usar la palabra de Dios y cambiar el pensamiento de las personas. Cuando el pensamiento cambia, cambian las emociones, porque nosotros nos sentimos de acuerdo a cómo pensamos y de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, así actuamos. El pensamiento te lleva al sentimiento. Entre más piensas, más lo sientes. Y entre más lo sientes, más lo quieres hacer. Sea lo que sea bueno o sea malo. Entonces, lo que Dios quiere cambiar es el pensamiento, transformar tu manera de pensar, cambiar tu mentalidad. Eso es arrepentimiento. O sea que ibas hacia una dirección y cambias de parecer y te arrepientes y das la vuelta completa y vas hacia el lado opuesto. Te arrepentiste de ir hacia allá, ahora vienes hacia acá. Te arrepentiste de hacer aquello que no deberías de haber hecho o que no deberías de hacer y te arrepentiste y ya no más lo vas a hacer. Entonces, el arrepentimiento tiene que venir con un cambio. ¿De qué forma se los dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa? Pablo se los dijo de esta forma a la iglesia de Colosa. En Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 13, Pablo les dice, y noten esto bien importante, si pues habéis resucitado con Cristo. Así comienza Pablo esta porción. Y lo que Pablo les está diciendo es, si en realidad ustedes son cristianos,
Si en realidad ustedes se han convertido a Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si en realidad han venido a vivir con Cristo, si han resucitado con Cristo, como lo dijo en el verso 1, ahora verso 5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. O sea, si verdaderamente se han convertido a Cristo, ha cambiado su manera de pensar. Por lo tanto, han cambiado sus acciones, sus actitudes. Por lo tanto, verso 5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Verso 8. Pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Noten una cosa, que no solamente se tratan de pecado moral, pero también de acciones inapropiadas, incorrectas, que son también acciones pecaminosas cuando nosotros no las sabemos controlar, como la ira, el enojo, la malicia. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes tienen que cambiar, tienen que dejar estas cosas si es que realmente han resucitado con Cristo. Y ahora Pablo les dice aquí, pero ahora dejen también ustedes todas estas otras cosas. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, dejen la blasfemia, dejen estas cosas. Si realmente ustedes han cambiado, si realmente ustedes se han arrepentido y han cambiado de pensamiento, es importante que empiecen a trabajar en estas cosas, que dejen estas cosas, que hay un arrepentimiento. Dejar esas cosas significa que cambiaste de pensamiento, cambiaste tu manera de pensar, cambiaste tu manera de actuar. Entonces le dice Pablo, no mientan los unos a los otros, porque ustedes se supone que ya se despojaron del viejo hombre con sus hechos, o sea, los hechos malos, los hechos pecaminosos, y revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol Pablo les estaba mostrando, si un cristiano, si una persona que dice ser cristiano ha venido a un verdadero arrepentimiento, esta es la forma en que debe de actuar la persona. Vestíos pues como escogidos de Dios. En otras palabras, quítense la ropa vieja y vístanse como personas que fueron escogidos por Dios. ¿Cómo? Como santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Noten ustedes todo lo contrario, versículo 12, todo lo contrario al versículo 8. Esto quiere decir que si una persona se convierte de acuerdo a lo que nos dice el versículo 1 y el versículo 12, que deben de ser las acciones de una persona convertida, esa persona debe de soltar, debe de crecer en dejar, en abandonar la ropa vieja, que son los malos hábitos que están en el versículo 8, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera en que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Qué precioso lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Ahora, antes de concluir, quiero darles a ustedes para que ustedes puedan ayudar al aconsejado o para que ustedes lo puedan aplicar en su propia vida si es que ustedes están teniendo alguna dificultad. ¿Cuáles son los pasos al arrepentimiento? Mis queridos hermanos, el primer paso al arrepentimiento es uno de los más importantes. Mientras la persona no reconoce su pecado, no se podrá arrepentir. No hay cosa más terrible que no querer aceptar o reconocer el problema que tenemos. Es el trabajo, es la obligación del consejero trabajar fuerte, hacerlo hacer todo el esfuerzo posible por demostrarle a la persona
en qué está fallando. Ahora, es aquí, mis queridos hermanos, donde entra una cosa muy importante que se llama confrontación. Pero tiene que ser una confrontación con amor. Tiene que ser una confrontación. En otras palabras, cuando usted le diga la verdad a la persona, para que la persona pueda reconocer cuál es el problema que tiene. Cuando usted le diga la verdad, la persona se va a sentir confrontada. La persona se va a sentir incómoda y quizás en algún momento quiera tirar la toalla de la consejería. Por eso usted tiene que hacer esta confrontación con mucho amor, con mucha mansedumbre, con mucha misericordia, pero de todas formas tiene que decirle la verdad al aconsejado y que reconozca su pecado, porque ese es el deseo suyo, porque ese es el problema que él o ella tiene. Reconocer el pecado. Para un hombre que se entrega a tendencias, por ejemplo, usando como ejemplo un hombre que se entrega a tendencias abusivas en su hogar. Para ese hombre puede ser fácil justificar o racionalizar el abuso y poner excusa, todo tipo de excusa del por qué comete ese abuso. Citando la supuesta falta de sumisión de su esposa, es una de las excusas que puede buscar, o la provocación de su ira como el verdadero problema. Entonces, el consejero bíblico debe de dedicarse a ese punto, a exponer la miseria del pecado del abuso. Sí, no me pongas todas las excusas por las cuales tú estás abusando a tu esposa. O no me pongas todas las excusas el por qué abusas a tus hijos o a tu esposo, por qué abusas a tu esposo. No, es importante que el consejero bíblico se dedique a exponerle al aconsejado y con amor, con mansedumbre, con misericordia, hacerle saber lo miserable que es el pecado del abuso y rechazar las excusas del aconsejado. No hay excusas para el abuso físico, emocional o mental. No hay excusa alguna. De hecho, la recopilación de los datos sobre el comportamiento pecaminoso específicos es la primera pieza del rompecabezas que te va a ayudar a diagnosticar el problema verdadero con el que está luchando la persona que quiere ser aconsejada. Y por el pecado específico que cometió, este proceso de descubrimiento puede ser bastante incómodo porque es confrontativo. Y tienes que hacer preguntas que quizás sean incómodas, pero tienes que hacer las preguntas para tratar de ayudar a aquella persona que venga a un arrepentimiento. Tiene que esa persona reconocer su pecado. Como consejero, es nuestro trabajo de ayudar a preparar a la persona, al aconsejado, para la confesión. Si tienes que ayudar a la persona a prepararse para la confesión y para hacerlo debe de entender correctamente cómo ha violado primeramente la ley de Dios. El apóstol Juan nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, tú animas al aconsejado y tú lo animas y le dices, Dios es fiel y justo en perdonarte, pero tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que reconocer que fallaste en eso y tú tienes que pedir perdón primeramente a Dios. Y muchas veces tienes que pedirle perdón a la persona. En algunas ocasiones, todo se limita a pedir perdón a Dios si no has dañado o ofendido a otras personas. Pero si has dañado o ofendido a otras personas, es importante que en lo que dependa de ti, tú puedas buscar el perdón de esa persona. Es importante saber que cuando nosotros le decimos esto a la persona, no le decimos esto a la persona en forma de condenación. En este primer paso hacia el cambio, el aconsejado debe de confesar específicamente con una comprensión del impacto de su pecado sobre los seres queridos y la violación de la ley de Dios que ha cometido. Pero a la misma vez, no le quieres hacer sentir a la persona que no hay esperanza. No, sí hay esperanza. Eso es lo que nos dice este versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo nos dice de que si confesamos nuestros pecados, no estamos condenados por el resto de la eternidad. No, dice que Dios va a ser fiel y justo en perdonarte. Mira, no te preocupes. Dios te perdona, Dios te abraza, Dios te acepta, pero tienes que confesar tu pecado. Tienes que confesarlo si es que realmente estás arrepentido de lo que hiciste. Entonces, el paso número 1 hacia el arrepentimiento
la persona tiene que reconocer su pecado. Esto es muy similar a una persona que tiene problemas de abuso de estupefacientes, por ejemplo, drogas. Mientras la persona no reconoce que es adicto a las drogas, esa persona no podrá cambiar. No hay una cosa más difícil que un alcohólico reconozca que es un alcohólico. Y mientras no reconoce que es un alcohólico, no puede trabajar en desalcoholizarse. Tiene que primero reconocer que tiene un problema para entonces salir de ese problema. Y no es fácil reconocer que tenemos un problema. No es fácil reconocer que tenemos un problema de ira. No es fácil reconocer que quizás somos personas controladoras. No es fácil reconocer que quizás somos personas que abusamos emocionalmente de otras personas. No es fácil reconocer nuestros problemas de cómo nosotros podemos ser el ofensor o el agresor en situaciones como las que antes ya hemos hablado. Pero es importante que después de que esa persona, que en el proceso de que esa persona reconozca su pecado, reconozca que hay esperanza, de que Dios nos perdona de nuestros pecados. Hay un segundo paso, después de reconocer, no basta con solamente reconocer, tienes que hacer el segundo paso y es buscar el perdón. Ya reconozco dentro de mí, busco el perdón afuera. Busco el perdón con Dios o con las personas a las que he ofendido. Ya reconocí, eso es, me trae paz conmigo mismo. Ahora voy y pido perdón, eso me trae paz para con las personas, con Dios y con las personas. ¿Y por qué es importante pedir perdón? Lo cual estaremos hablando la próxima semana de esto. Es importante pedir perdón, mis queridos hermanos, porque el perdón trae sanidad. Si cuando tú pides perdón, hay un peso que tú tiras. Hay un peso del cual te deshaces en ese momento. Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dice que por lo tanto debemos de, si hemos ofendido a alguien, si hemos dañado a alguien, debemos de confesar nuestros pecados los unos a otros y debemos de orar los unos para los otros. Como resultado de esa confesión, dice, serán sanados. O sea que viene sanidad cuando pedimos perdón. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que el perdón tiene como propósito, el pedir perdón tiene como propósito el sanar del corazón. En el Salmo 25:11 nos dice, el salmista expresa, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad. Por amor de tu propio nombre, perdóname, Señor. Vean ustedes cómo hay que venir y reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra iniquidad delante de Dios y decir, Señor, perdona mi iniquidad porque es grande. Hay pecados que es importante que tú vengas y le pidas perdón a Dios. Pero una vez que le has pedido perdón a Dios, no quiere decir que pides perdón y vas y lo vuelves a hacer. No, quiere decir que si te arrepentiste, cambias y no vuelves a hacer lo que antes hacía. Otra cosa más, el pedir perdón demuestra humildad. Por eso dije anteriormente, no es fácil pedir perdón, pero pedir perdón demuestra humildad. Salmo capítulo 19, versículo 12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Quiero que pienses en esta pregunta. Quiero que pienses en este verso. El salmista dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué tan fácil es para ti, aún como consejero, qué tan fácil es para ti aceptar tus propios errores? ¿Qué tan fácil es para ti reconocer tus propios errores? Ahora, ¿te puedes imaginar cuando tú se los digas al aconsejado? ¿Qué tan fácil va a ser para el aconsejado? Tiene que haber humildad, tiene que haber humildad. El buscar perdón no solamente sana, el buscar perdón nos da sanidad, nos ayuda a acercarnos a Dios porque nos perdona de nuestra iniquidad también, pero el pedir perdón también nos ayuda en que nos ayuda a ser personas más humildes, porque demuestra humildad. Demuestra humildad porque no es fácil reconocer nuestros errores. Pero ¿quién puede reconocer sus propios errores? Y el salmista le dice, absuélveme de los que me son ocultos.
O sea, hay ciertas cosas que nosotros hacemos que ni cuenta nos damos que ofendimos a una persona. Pero tal vez en tu corazón, tú no quisiste ofender a una persona, pero te das cuenta que esa persona se sintió ofendida. Pídele perdón. Porque aunque no fue tu intención, esa persona se sintió ofendida. El que tú pidas perdón no te quita nada. Totalmente todo lo contrario. Te hace una persona humilde y te hace una persona que se acerca a Dios más a ti. Porque Dios ve de lejos al altivo, más acepta al humilde. Y una tercera y última cosa para concluir esta clase, en el objetivo que el consejero debe de tener en buscar el arrepentimiento, tiene que ayudar al aconsejado a reconocer su pecado, a buscar el perdón, y una vez la persona reconoce su pecado hacia adentro, pide perdón hacia afuera, entonces esa persona comienza el proceso de cambios. Lo decía anteriormente, lo primero que yo hago cuando trabajo yo personalmente con una pareja es que les pido a cada uno de ellos que cada uno de ellos, sin meter al otro, confiese su propio pecado. ¿En qué han fallado? ¿Cuál ha sido sus errores? Después de que confiesan su pecado, entonces la persona, le digo yo, ¿hay algo en lo que usted cree que le tiene que pedir perdón a él? ¿O hay algo en lo que usted cree que le tiene que pedir perdón a ella? ¿O hay algo que usted cree que él debe de pedirle perdón a usted? O viceversa. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras no hay reconocimiento de pecado y arrepentimiento y no hay perdón, no podemos trabajar. No se puede trabajar porque entonces todavía el patio está sucio, no se puede levantar, no se puede edificar en un lugar que está lleno todavía de basura. Por lo tanto, el paso número 3 para este proceso, el paso número 3 es comenzar entonces el proceso de cambios, quitar y poner. Y eso lo vimos un par de semanas atrás en Efesios capítulo 4, lo vimos en detalle. Si usted quiere más información sobre este punto de comenzar el proceso de cambios, de quitar y poner, o cómo es que funciona esto, yo le recomiendo que vaya a nuestro canal de YouTube y usted pueda ver la clase de consejería 5 y 6, que le ayudará y será de mucha bendición para usted. Habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, quiero que hagamos una oración dándole gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de enseñanza. Espero de que si usted como consejero también está pasando alguna dificultad, usted sigue estos mismos pasos hacia el arrepentimiento. Vívalos usted mismo, experiméntelos usted mismo y usted verá cómo esto se le facilitará en gran manera en ayudar al aconsejado. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ayudar a otras personas. Que tú nos ayudes a crecer a nosotros, Señor, para que también nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Ayúdanos, Padre, a discernir, a poder ver, Señor, cuáles son las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén. Muy bien, habiendo dicho esto, concluimos la clase. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Les amamos en el amor del Señor. Pastor Oscar Chávez, ha sido un placer para mí estar con cada uno de ustedes. Bendiciones.